Te digo una cosa, esto duele cantidad. Sí, eso duele. A mí me pasó en España hace como 20 años atrás. Él, por estar dando unos salticos, mira lo que le pasó. Bueno, es que Podemos él es ponerlo Peso otra vez Pluma. cuando le pasó. Vamos a repetirlo, un momentito. Ahí estamos viendo a Peso Pluma. Y aquí estamos viendo a Peso Pesado. No, ya no tanto, ya no tanto. Mira, mira, mira. Uy, casi se cae del escenario. Vamos a comenzar con Peso Pluma, mi gente, que se presentó ayer en un importante festival de la ciudad de Nueva York y tuvo que ser trasladado inmediatamente al hospital, Raúl. Él se dio cuenta ahí sobre el escenario. Estaba saltando así. Además, miles de puertorriqueños inundaron la Quinta Avenida en la celebración del desfile de Puerto Rico. ¡Puerto Rico! Vamos a pasar con Yelena Solano para que nos cuente. Yelena, adelante. Hola, Yelena, cuéntanos. Adelante. Hola, mi Lili, mi Raúl, y buenas tardes, saluditos a ustedes y que viva Puerto Rico, felicidades para todos ellos. Y bueno, pues en estos momentos, a ver, les digo que estoy aquí en el hospital Amherst, en el condado de Queens, y precisamente aquí estuvo hasta hace pocas horas, podemos decir, el cantante Peso Pluma. Ustedes saben que él se fracturó el tobillo del pie derecho. Estamos hablando de un festival que duró 3 días. Ayer le tocó el turno a Peso Pluma. El festival queda como a 10 o 15 minutos de este hospital. Me cuentan por aquí los vecinos del área. Dicho sea de paso, los doctores pues no pueden dar declaraciones de que él estuvo aquí. Duró aproximadamente 9 a 10 horas y ahora en estos momentos se encuentra en un hotel en la ciudad de Nueva York, en Manhattan. Estamos hablando de que Peso Pluma también tenía una presentación en el día de hoy que aparente y supuestamente fue cancelada o pospuesta. Pero bueno, vean ustedes a continuación lo que pasó en el día de ayer en este festival. Peso Pluma se presentó al igual que otros cantantes en el festival Golf Ball que se celebró durante 3 días en Queens, Nueva York. Y el muchacho estaba tan emocionado que comenzó a brincar mientras cantaba hasta que se torció el tobillo. Me acabo de torcer el tobillo bien. Inmediatamente alguien de su equipo le trajo una silla, pero el cantante la agarró lanzándola hacia el público. Visiblemente adolorido y cojeando, terminó su concierto bajando del escenario, ayudado por varias personas. Luego, a través de sus redes sociales, Peso Pluma compartió esta foto desde el Amherst Hospital, confirmando que se había fracturado el tobillo. Contactamos al doctor Dusan Martín para que nos hablara de las consecuencias que le puede traer al cantante dicha fractura. Primeramente, que se haya esguinzado, que es un estiramiento excesivo de los ligamentos que mantienen la articulación en su lugar y causa mucha inflamación y se puede llegar a moretear y a poder impedir el que pueda caminar. Normalmente esas lesiones pueden tardar unos 14 días para poder sanar y se prefiere que mantenga limitada la motilidad por el tiempo. Otra podría ser que exista una fractura y una fractura de tobillo tarda pues más tiempo en sanar. Casi siempre 2 meses se prefiere de inmovilización y se tiene que poner un yeso y en algunos de los casos también requieren cirugía. Por otra parte, ayer se celebró el tan esperado desfile puertorriqueño, con la presencia de miles de fanáticos que llegaron con sus banderas y el lema Boricuas de Corazón. Entre los invitados estuvieron Tito Nieves y Mari Pili. Súper contenta, emocionada, las amo mucho aquí disfrutando lo que es ser boricua. Que vivan los puertorriqueños, pero señores, cambiando de tema, así es, le estoy hablando de Peso Pluma, que muchas personas aseguran que estuvieron en el festival, que él se empeoró el tobillo, porque él siguió brincando después de haberse torcido el tobillo. Entonces, ¿qué pasa? Directamente desde el escenario, vino exactamente aquí en este hospital, donde duró varias horas. En estos momentos nosotros pues esperamos de que Peso Pluma se tranquilice, que deje de brincar y que vuelva pronto a los escenarios y que esté mucho mejor y no esté tan hinchado el pie. Sí, porque eso a nosotros nos ha pasado, Raúl. A mí me ha pasado y de la forma... Espérate, beso a los puertorriqueños que Muchos celebran saludos esa a todos los tradición puertorriqueños tan allá en Nueva maravillosa York. de todos los años. Yo pensé que le estaba mandando un beso en el tobillo a Peso Pluma. También le mandamos un besito. ¿Cómo se dice? Sana, de rana. Te digo una cosa, esto duele cantidad. Sí, eso duele. A mí me pasó en España hace como 20 años atrás bajándome de un taxi. Sí, me bajo del taxi, piso mal
y se me torció el tobillo y fue horrible. Horrible, Claro, pero horrible. es que tu tobillo, Raúl, y lleva arriba un poquito más de No, libras Lili, que no, el de Peso de Pluma. cualquier cosa se te puede... Era un desnivel que había y mira, él por estar dando unos salticos, mira lo que le pasó. Bueno, es que Podemos él es ponerlo Peso otra vez Pluma. cuando le pasó, vamos a repetirlo, un momentito. Ahí estamos viendo a Peso Pluma. Y aquí estamos viendo a Peso Pesado. No, ya no tanto. Mira. Uy, casi se cae del escenario. Wow, Raúl. Que no te has dado cuenta de esto, casi se cayó del escenario. Claro, porque imagínate, pierdes el nivel. En cuanto Exacto. Wow. Se vira el tobillo, uno pierde Hubiera podido ser más Pero serio. bueno.